Hola a todos y todas, mi nombre es Tomás, soy ayudante de gestión energética en el campus Santiago, en el campus Vitacura especialmente, y voy a grabarle una cápsula para la ayudantía número 3. Ya, voy a sacar la cámara para que se vea mejor la, la compartición de pantalla y vamos a empezar. Ya, entonces, bueno, cualquier cosa, este archivo está en el aula de ambos campus, así que no debería haber problema. Ya, primero vamos a leer el contexto del problema. Bueno, esta tercera ayudantía es de TTR de masa, ¿sí? En eso va a girar esta tercera ayudantía. Y vamos a empezar directamente con el contexto. Ya, entonces. La historia de los submarinos se remonta a cientos de años, puesto que a partir del siglo XVI se comenzó a pensar y diseñar naves que fueran capaces de sumergirse en el agua y navegar por debajo de esta. En 1578, William Byrne, un miembro retirado de la Marina Real Británica, diseñó el primer buque submarino dotado de una carcasa de madera revestida de cuero aislante que utilizaba tanques de lastre que eran llenados para sumergirse y vaciados para emerger. Estos principios son los mismos que se utilizan hoy en los submarinos modernos. Inicialmente esta idea no tuvo éxito y fue el holandés Cornelius Jacobson quien en el año 1620 construyó la primera embarcación sumergible que fue probada en el Támesis y mejorada en dos ocasiones entre 1920 y 1620 y 1624. En un inicio, los submarinos surgieron como una herramienta de exploración subacuática, pero rápidamente se detectó su potencial a nivel militar, siendo Turtle el primer sumergible militar capaz de realizar operaciones subacuáticas y movimiento independiente, el cual fue desarrollado por David Bushnell en 1771 para ser operado en la Guerra de Independencia estadounidense. Para su funcionamiento, el operador del submarino debía ingresar a través de una escotilla hermética, sentarse en un taburete en el interior de la nave e impulsarla imprimiendo tracción manual a un gran propulsor enfrente y otro pequeño en la parte superior de la nave. Estaba provista de hélices conocidas como tornillos de Arquímedes y propuestas por Bernoulli como motores del navío. El aire fresco se bombea dentro del submarino a través de una válvula a prueba de fugas y era renovado por una bomba tipo fuelle accionada a mano. El Turtle flotaba sobre el agua, podía sumergirse tanto tiempo como durara el aire fresco y disponía de bombas para extraer el agua del lastre del interior. Hasta la década de los 1950, todos los submarinos utilizaban propulsores diésel eléctricos para mover las bombas y las hélices o turbinas. Este sistema tiene el inconveniente de que los motores diésel necesitan absorber oxígeno y expulsar dióxido de carbono para funcionar y poder recargar las baterías eléctricas del submarino. Dado esto, deben emerger cada cierto tiempo y captar oxígeno, que también sirve para renovar el aire interior. Tras la Segunda Guerra Mundial, la invención de la propulsión atómica supuso un avance revolucionario. Los submarinos pasaron a utilizar elementos radioactivos como combustible y reactores nucleares para generar vapor de agua y mover turbinas y generadores. Esto permitió aumentar su velocidad y su autonomía al no ser necesario obtener oxígeno. También se desarrollaron sistemas para reciclar el aire interior y producir agua dulce por osmosis inversa o evaporación. A través de los años, las grandes potencias han dirigido sus esfuerzos militares en desarrollar mejores submarinos con mejores capacidades, más silenciosos, con armas de mayor alcance, difíciles de detectar y con mayor poder destructivo. Tal es el caso de los submarinos rusos clase Lada, que son prácticamente indetectables para los sonares, no son propulsados por reactores nucleares, pero tienen el mismo rendimiento y potencia que estos. Pueden permanecer en inmersión hasta 25 días, así como la capacidad de lanzar misiles crucero, sumergidos o sobre el agua. Ya, ese es el contexto de esta ayudantía. Entonces, vamos con el ejercicio. Cámara de llenado de un submarino. Los submarinos son diseñados para ser capaces de sumergirse, emerger y flotar en la superficie. Esto lo consiguen haciendo variar su peso gracias a un sistema compuesto de cámaras em, de llenado, en lo cual puede lo que puede almacenar tanto aire como agua. Para emerger, disminuyen su peso expulsando el agua por las válvulas inferiores y llenando el volumen de la cámara con aire. Análogamente, para sumergirse aumentan su peso inyectando agua a un caudal Qin con un área AIN en la cámara de llenado y escrutar el aire a un caudal Qout
por unas válvulas superiores que permiten el paso del fluido solo en una dirección, ¿sí? Como pueden ver aquí en la figura 1, ¿sí? Ven que abajo tienen el Q-in y por los laterales superiores tienen el Q-out de salida. Suponga que un submarino se encuentra fijo a una profundidad h y con la cámara de llenado completamente vacía. Además, considere que la cámara se puede representar como el volumen entre dos cilindros concéntricos de radio R y R más epsilon, y de largo L. Considere θ el ángulo formado entre la línea vertical segmentada del corte transversal, ¿sí? Que es la que está justo aquí, ¿sí? Y el borde externo de la superficie de llenado, como lo muestra la figura 1, ¿sí? Que es justamente este ángulo desde la vertical hasta el arco de llenado. Ya, ¿qué más? Además se tiene θ asterisco definido como el ángulo de divergencia, el cual representa el punto límite en que el cilindro central comienza a afectar el llenado de la cámara. A medida que se llena la cámara, la altura L representa el nivel de llenado de agua del estanque, mientras que la presión en el punto 1, ¿sí? Arriba de la superficie, es la presión atmosférica. En el punto 3 vamos a tener presión 3 y la presión presurizada interna de la cámara de llenado es P-in, ¿sí? Además, considere que la densidad del agua del océano es ρ sub agua, ¿sí? Tenemos este diagrama entonces y vamos con las preguntas. Considerando todo lo anterior, se busca crear un modelo que permita entender cómo se comporta el fenómeno llenado y luego ponerlo a prueba computacionalmente. Para ello se pide lo siguiente. Primero, mediante la ecuación de energía entre los puntos 1 y 3, demuestra que la velocidad de entrada de agua en la cámara del submarino en función de la profundidad h está dada por la siguiente expresión, ¿sí? Según la ecuación 1 que está acá. Sí, bueno, además nos pide mencionar justificadamente los supuestos y todo el desarrollo que vamos a tener que plantear. En la parte B nos pide demostrar que el ángulo de divergencia θ asterisco es igual al arcoseno de R sobre R más epsilon. Además de mostrar a través de un TTR de conversión de masa que una aproximación de las ecuaciones diferenciales pueden ser las siguientes, ecuaciones 2 y ecuación 3. Y para lo anterior hay que considerar que el estanque tiene un llenado máximo, lo cual está limitado por la expresión θ max igual a pi menos arcoseno de R sobre R más epsilon. ¿Sí? Que es una condición que vamos a asumir como cierta simplemente. Por la parte C nos va a pedir resolver analíticamente las ecuaciones diferenciales de la pregunta anterior y mostrar que la relación entre el ángulo de crecimiento θ y el tiempo se puede modelar con las siguientes expresiones, ¿sí? Entonces vamos a tener que resolver el apartado anterior y llegar a lo que nos plantean las ecuaciones 4 y 5. Finalmente, mediante la herramienta Jupyter Notebook, vamos a resolver a través del método numérico de Euler las ecuaciones diferenciales de la pregunta B, ¿sí? Es decir, estas ecuaciones, en vez de, bueno, una vez habiéndolas resuelto de forma analítica, ahora las vamos a resolver de forma numérica con el Python. Sí, vamos a graficar variables interesantes. Para poder hacer eso, vamos a tener que considerar la tabla número 2, ¿sí? Donde tenemos los diferentes parámetros, la gravedad, la presión atmosférica y otros parámetros del ejercicio y su valor numérico para poder resolverlo. Bueno, y aquí hay una pequeña descripción del método de Euler. Ya, vamos entonces a empezar. Ya, entonces vamos con la A. Recordemos que entonces vamos a tener que implementar la ecuación de energía entre los puntos 1 y 3, es decir, acá en la superficie y en la compuerta de entrada del aire, del agua, perdón. Y vamos a tener que llegar a esta expresión de acá. Ya. Entonces vamos a abrir una nueva hoja. Entonces que vamos a buscar el lápiz acá, perfecto. Entonces tenemos la ecuación de energía en 1 y 3. Perfecto.
Ya, entonces, si se acuerdan, la ecuación de energía lo que hace es, a través de expresiones que representen una distancia lineal, es decir, una altura, una distancia recorrida, em, hacer una igualdad y transformar diferentes magnitudes relacionadas a la energía almacenada en distancias lineales. Entonces, si se acuerdan bien, vamos a tener aquí, bueno, la parte 1, donde tenemos, ¿cierto?, un término de la presión, que en este caso es presión atmosférica, ¿cierto?, que nos dice el enunciado, sobre la densidad específica, que es en este caso rho sub agua, por G, más la velocidad en ese punto, que va a ser velocidad 1 por el punto 1, sobre 2G al cuadrado, ¿cierto?, la velocidad, más la altura H, y va a estar igualado a los mismos términos, pero que van a estar en el punto número 3, ¿sí? Entonces vamos a tener, en vez de presión atmosférica, vamos a tener la presión de entrada a la cámara más rho agua G por L, ¿sí? Que va a ser el peso de alguna forma de la columna de agua sobre también la densidad específica, rho sub agua por G, más la velocidad de entrada al cuadrado sobre 2G, más C, ¿sí? Aunque si se acuerdan en el dibujo, el 0 estaba referenciado en justamente ese punto, ¿sí? Simplemente es un tema de sistema de referencia. Ya. Vamos a asumir que la velocidad en el océano, en la superficie del océano, va a ser igual a 0, ¿sí? Cosa que tiene sentido bueno, primero por simplicidad, ¿sí? Evitar pensar que las olas y las mareas van a estar afectando en este problema. Em, y también siguiendo un poco la lógica de estos problemas de un estanque grande, por ejemplo, los típicos problemas que surgen a lo largo de toda la carrera, vamos a despreciar esta velocidad asumiendo que es muy pequeña, ¿sí? Entonces, si nosotros simplemente despejamos esto, vamos a tener que la velocidad inicial, perdón, de entrada, va a ser igual a más o menos la raíz de 2 por Hg más presión atmosférica sobre rho agua menos presión que entra más la de la columna de agua sobre rho agua y cerramos la raíz. Ya. Ahora, tomando en cuenta que a distancia h, que es la profundidad a la que está el submarino, es tanto mayor que la distancia L, y también entendiendo que tenemos que darle un sentido físico a esta respuesta, vamos por un lado, em, vamos a asumir que L, en términos de las distancias que estamos estudiando, es diferencial, por lo tanto vamos a eliminarla, ¿sí? Vamos a asumir que es muy cercano a cero el valor. Y por otro lado vamos a quedarnos con la parte positiva de la raíz, ¿sí? Entonces de esa forma podemos enclaustrar el problema matemático hasta ahora y darle sentido físico al problema. Entonces, haciendo esa simplificación, vamos a tener que el problema se reduce a la raíz de 2 por... salió el teclado. 2 por Hg más presión atmosférica sobre rho agua menos la presión que entra al sistema sobre rho agua también. Cerramos ese paréntesis que me está quedando un poco feo. Y ponemos la raíz, ¿sí? Que si recuerdan bien, esta es la expresión que nos pedían demostrar, ¿sí? Demostrar que esta es la expresión para la velocidad. Recuerden que es súper importante que puedan ustedes, ya sea en algún tipo
cualquier tipo de evaluación, escribir y poder de alguna forma dejar en claro parte de su desarrollo estas simplificaciones, ¿sí? Voy a poner aquí con otro color. Estas simplificaciones que tengan muy en claro ustedes de dónde surgen, ¿cierto? Donde asumimos primero que la velocidad en la superficie es igual a cero, por las cosas que hablamos, ¿cierto? Y ahora que esta distancia también va a tender a cero, dado que comparado con la otra distancia, que claramente no es obviable, ¿cierto? La profundidad donde se encuentra, estas L sí la podemos despreciar, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos llegar a nuestra solución pedida, que nos pedía demostrar esta expresión. Ya, entonces, ahora el ejercicio B nos pide demostrar que el ángulo de divergencia θ asterisco es igual al arcoseno de r sobre r más epsilon. Además, demostrar a partir del TTR de conservación de la masa que una aproximación de las ecuaciones diferenciales que modelan la relación entre el ángulo de crecimiento con el tiempo son las siguientes, ecuaciones 2 y 3, que dicen dt en dt es igual al caudal Q sobre el producto entre el radio, perdón, el r más epsilon al cuadrado, que es una distancia radial, ¿cierto? Más, o sea, multiplicado por 1. Ups, activé la cámara con el lápiz. Disculpen. Ya, entonces, que las ecuaciones 2 y 3 corresponden a la descripción del cambio del ángulo en el tiempo, donde tenemos el caudal sobre r más epsilon al cuadrado, que es esta distancia radial que tiene el submarino, multiplicado por 1 menos el coseno de 2θ por L. ¿Sí? Entendiendo que eso va a funcionar dentro de un dominio de θ desde 0 hasta el arcoseno de r sobre r más epsilon, mientras que para el intervalo que parte de ese ángulo y termina con la cota, pi menos arcoseno de r sobre r más epsilon, que es lo que nos dice el enunciado, donde consideramos que ese es el ángulo máximo, ¿sí? Va a estar descrito por de θ en dt igual al caudal, lo mismo que antes, pero lo vamos a dividir en otra distancia, ¿cierto? 2re más epsilon al cuadrado por 1 menos coseno de 2θl, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a intentar demostrar ahora. Ya, lo voy a bajar. Y el lápiz. Parte B. Entonces, bueno, por las definiciones trigonométricas del ángulo de divergencia, nosotros tenemos que coseno del ángulo de divergencia θ asterisco es igual a, perdón, a r sobre r más epsilon, ¿sí? Por la definición. Aplicamos arcoseno y vamos a tener que este ángulo de divergencia es igual a coseno, bueno, perdón, a arcoseno, coseno de r más epsilon, ¿sí? Entonces usamos la definición del coseno aquí primero y aplicamos el arco para despejar el ángulo que nos interesa y obtenemos eso, ¿cierto? El adyacente sobre la hipotenusa. La definición. Ya, entonces, ahora usando el teorema de transporte de Reynolds para la conservación de la masa, tenemos que, vamos a hacer una pequeña separación, que la propiedad B va a ser igual a la masa, por lo tanto, la propiedad beta, que es igual, en este caso va a ser, bueno, que es dB en dt, que en este caso es dm en dm, no, perdón, no es en el tiempo, es en la misma propiedad, ¿sí? Entonces vamos a tener dm en dm, lo que nos va a dar la unidad, ¿sí? Entonces, ya. Vamos a plantear la conservación de masa, donde tenemos que dm, en este caso la propiedad, sobre dt va a ser igual a 0, ¿sí? Y va a ser igual a la derivada temporal de la integral del volumen de control de la parte con agua por la densidad del agua por el de
diferencial de volumen, más el volumen total menos el volumen del agua por la densidad del aire, diferencial de volumen, más, bueno, después lo escribo todo más ordenado, más la densidad del aire por la velocidad de salida por el área de salida, menos la densidad del agua por la velocidad de entrada por el área de entrada, ¿sí? Si se recuerdan, esta es la parte donde estudiamos qué es lo que pasa al interior del volumen de control, donde estudiamos la evolución en el tiempo de la completitud del sistema a través de la derivada temporal, ¿cierto? Y esta expresión, donde esta primera expresión alfa, ¿cierto?, va a dar la información en la parte del agua, mientras que en la segunda expresión va a dar la información de la parte complementaria, ¿cierto? En el sistema, ¿cierto? Que entraba el aire y el agua y hacían un movimiento complementario según esto se esté llenando o se esté vaciando la cámara, ¿sí? Tanto para ascender o para descender el submarino. Entonces, definimos el volumen de control a través de la integral, ¿cierto? El estudio del volumen de control para la propiedad, que en este caso es la unidad. La estudiamos en el tiempo y hacemos el estudio superficial de la entrada y la salida, que por simplificación podemos reducir a simplemente esta expresión, ¿sí? Donde nos obviamos la parte de la integral, em, perdón, que la dimensión de estudio es es simplificable. Entonces no hay que estudiar a lo largo de las aperturas, sino que simplemente va a ser a través de las áreas totales, ¿sí? No hay que estudiar alrededor de cada área de entrada o salida. Ya. Entonces, tenemos que considerar, tomar diferentes consideraciones, como por ejemplo, tenemos que el agua y el aire son fluidos incompresibles, ¿sí? Esto les sirve mucho para que vayan entendiendo de dónde nacen las simplificaciones y para que puedan darle un poco de intuición de por qué, por ejemplo, tenemos esta expresión para el estudio del volumen y no tenemos que considerar justamente que el volumen vaya, bueno, vaya a cambiar debido a que a la propia naturaleza de los fluidos, en este caso el aire o el agua, va a cambiar, ¿sí? Entonces de esta forma nosotros, como decimos que es incompresible, podemos asumir que el caudal va a ser igual a la velocidad de entrada por el área, ¿sí? Que es la ecuación de continuidad, que naturalmente al ser constante, vamos a tener que la velocidad de salida va a ser igual a la área de salida, ¿sí? Ese producto se va a respetar para cada punto de estudio de el caudal. En ese punto, la velocidad por el área proyectada del dispositivo en el que se está estudiando va a ser constante, ¿sí? Y además se va a considerar que el volumen total es constante, ¿sí? Por simplificación también. Entonces, de esa forma vamos a poder simplificar la ecuación. Tenemos que 0 es igual a la derivada temporal de, em, de densidad del agua. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que quepa todo esta vez. Densidad del agua por el volumen que va a ocupar el agua, más la densidad del aire por el volumen total menos el volumen de agua. Y cerramos aquí la derivada, más el caudal por la densidad del aire menos la densidad del agua, ¿sí? Lo que simplificamos con las consideraciones que acabamos de tomar. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a distribuir el operador diferencial, ¿sí? Y vamos a incluirlo en todos los términos correspondientes. Entonces vamos a tener d
en dB del agua sobre el tiempo por la densidad del agua más 0 por la derivada del volumen total sobre el diferencial de tiempo por la densidad del aire menos el dB del agua sobre el dt por la densidad del aire más Q por ρ aire menos ρ agua. Así que esta parte no tiene diferencial porque es la parte de la superficie, ¿cierto? Bueno, simplificando, podemos obtener que esto es dB del agua sobre el dt factorizado por la densidad del agua menos la densidad del aire más el caudal Q por la densidad del aire menos la densidad del agua. ¿Sí? Donde finalmente tenemos que la derivada del volumen de agua en el tiempo es igual a el caudal. ¿Sí? Simplificamos los términos. Ups. Ahí sí. Ya, perfecto. Ya, entonces ahí tenemos una expresión que relaciona el caudal con el volumen, el cambio de volumen del agua dentro del sistema en el tiempo. Ahora, como nosotros nos preguntaban encontrar esta relación de teta respecto al tiempo, vamos a intentar expresar esta parte de acá, ¿cierto? El volumen en función del ángulo teta, ¿sí? De forma que nosotros podamos tener un d en dt de una expresión que sea función de teta y así poder responder la pregunta. Ya, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que teníamos dos casos, ¿cierto? Tenemos un caso donde vamos a trabajar entre 0 y, bueno, el ángulo teta va a estar entre 0, ¿cierto? Y esta restricción que habíamos puesto desde el estudio del enunciado, ¿cierto? R sobre R más epsilon. Mientras que después íbamos a repetir ese mismo valor del ángulo, el arcoseno de R sobre R más epsilon, lo que hemos encontrado en el apartado anterior, menor que teta, menor que pi menos ese ángulo, ¿cierto? Coseno de menos, perdón, el coseno, la función inversa del coseno de R sobre R más epsilon, ¿sí? Que es lo que nos decía el enunciado de la pregunta B, que podíamos asumir para poder limitar el ángulo máximo de esta expresión. Ya. Entonces vamos a ponerle aquí un alfa, beta. Vamos a ir primero con alfa, ¿cierto? Entonces, donde tenemos esta restricción. Vamos a copiar esto de acá. Vamos a pegar. Ya. Tenemos esto. Entonces, para el alfa vamos a tener la siguiente expresión, ¿sí? R más epsilon al cuadrado medios por el doble del ángulo menos seno de 2 teta, ¿sí? Y todo eso por L, ¿sí? Mientras que para beta, que vamos a tener entre el arcoseno de R sobre R más epsilon, teta y pi menos el arcoseno de R menos R sobre R más epsilon, ¿cierto? Vamos a tener que la expresión que buscábamos para el volumen, ¿cierto? Iba a ser, en este otro caso, igual a 2R por epsilon más epsilon al cuadrado por 2 teta menos seno de 2 teta por L,
Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar cada una de estas expresiones para el volumen, si vamos a hacer una función por partes para el volumen, y la vamos a diferenciar de forma a poder utilizar esta expresión que habíamos sacado antes, ¿sí? Le vamos a poner en ecuación 1, ¿sí? Entonces, vamos a hacer d en dt, de alfa en este caso, igual a q. Entonces, si nosotros tenemos d en dt de la expresión r más epsilon al cuadrado por el 1 medios que teníamos antes por 2 teta menos, perdón, seno de 2 teta y todo eso por L, ¿cierto? Igual a Q. ¿Sí? Si nosotros distribuimos el diferencial de nuevo y simplificando el medios con el paréntesis, el segundo paréntesis, vamos a tener que esto es R más epsilon al cuadrado por 1 menos coseno de 2 teta L, otro paréntesis más acá, L por d teta en dt, igual a el caudal, ¿sí? Entonces simplificamos la fracción y diferenciamos los dos términos. Ya, perfecto. Entonces, si despejamos el diferencial de teta sobre el tiempo, vamos a quedar con la expresión q sobre r más epsilon al cuadrado por 1 menos coseno de 2 teta por L. Ya, perfecto. Y bueno, si nosotros hacemos lo mismo, pero en este caso para la parte beta, vamos a llegar que la expresión de teta en dt para esa parte del volumen va a ser el caudal sobre 2re más epsilon al cuadrado 1 menos coseno de 2 teta por L. Ya. Sí, y recordamos que esto está definido por partes para estos ángulos. Lo pegamos acá. Perfecto. Perfecto, y tenemos entonces esas dos ecuaciones diferenciales para que aquí describen la variación que tiene el ángulo en el tiempo en función del ángulo teta. Ya, perfecto. Ya. Ahora, en la parte C nos piden resolver analíticamente este sistema y verificar la expresión que estaba en la ayudantía. Ya. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a partir de nuevo con la primera parte del volumen, donde teníamos que d teta es igual, o sea, sobre el dt, es igual al caudal sobre r más epsilon al cuadrado por 1 menos coseno de 2 teta por L. ¿Sí? Donde estamos trabajando en este primer rango para el teta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vemos que podemos separar las variables, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a acomodar un poco con álgebra esta ecuación. Tenemos 1 sobre menos coseno de 2 teta por el diferencial de teta, mientras que al otro lado vamos a tener el caudal sobre r más epsilon al cuadrado por L, perdón, por L está en el denominador, por el diferencial de el tiempo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a operar integral a ambos lados. Vamos a tener que la integral de 1 menos coseno de el ángulo doble de teta igual a el caudal, que era constante, si se acuerdan de la otra pregunta,
R más epsilon en distancias lineales por L por la integral del diferencial del tiempo. Ya, entonces, si nosotros distribuimos la integral, lo que podemos hacer es separar toda la primera integral, ¿cierto? Donde tenemos que la integral del diferencial de teta menos la integral de coseno de 2 teta de teta igual a el caudal sobre el radio r más epsilon al cuadrado por L por la integral del diferencial del tiempo. ¿Sí? Que ahora sí integramos. Vamos a tener que esto es teta menos seno de 2 teta sobre 2 igual a toda la parte que era constante, ¿cierto? Más epsilon al cuadrado L por el tiempo más una constante de integración C1. Ya. Ahora, ¿qué podemos seguir simplificando acá? ¿Se acuerdan de mate 1? Nosotros podemos simplificar esta expresión del seno, ¿sí? Y la podemos simplificar como 2 seno de teta coseno de teta, ¿sí? Con el 2 que teníamos antes, por Q sobre R más epsilon al cuadrado, por L, por el tiempo más la constante de integración 1. Ya, entonces así vamos avanzando y podemos simplificar este 2 con este 2 y simplemente lo sacamos y limpiamos un poco más el término, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a tener esta expresión para el primer intervalo del tiempo. Ya, perfecto. Ya, ahora, ¿qué más sabemos para poder definir esta constante de integración y terminar de darle la información que nos falta para esta ecuación? Nosotros sabemos que, como esto era un problema de llenado y teníamos la vertical, ¿cierto? Perdón, teníamos en el submarino, ¿cierto? Teníamos esta vertical y este ángulo se formaba desde la vertical hacia allá, ¿cierto? Esa es la forma en que habíamos modelado el problema al principio. Si nosotros estudiamos en un tiempo igual a 0, podemos darnos cuenta que ese ángulo no va a haber crecido de la vertical, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que ese ángulo en el tiempo 0 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, si usamos esa información, nosotros sabemos que C1 tiene que ser sí o sí igual a 0, ¿sí? Porque si nosotros igualamos 0, sabemos que teta va a ser 0. Vamos a tener 0 menos el seno de 0, 0. Igual acá en un tiempo, bueno, digamos que toda la parte, perdón, tenemos 0, si evaluamos, menos seno de 0, 0, igual a una constante alfa por 0, más la constante de integración. Por lo tanto, la constante de integración tiene que ser 0 sí o sí. Por lo tanto, esta es la expresión, si eliminamos el C1, que va a contar con precisión, ¿sí? Lo que estaba pasando el llenado de la primera parte del rango del dominio de teta. Ya. Entonces, por el otro lado, vamos a tener que la expresión, usando el mismo método de forma completamente análoga, pero para la otra definición del otro tramo, vamos a tener teta menos seno de teta coseno de teta igual a el caudal, perdón, al caudal sobre, y en vez de esta distancia vamos a tener la distancia que teníamos antes, ¿cierto? Que era 2r por epsilon más epsilon al cuadrado por L por el tiempo más C2 en este caso, ¿sí? Esa es la ecuación, perdón, la constante de integración para el otro rango de teta. Entonces, ya. Para poder obtener la constante C2 y tener la ecuación completa, tenemos que ir un poco más allá en el enunciado, ¿cierto? No podemos simplemente evaluar porque no tenemos la información para en otro tiempo dentro de ese rango el ángulo que se va a describir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos obtener el tiempo en el que va a llegar al ángulo máximo, ¿cierto? Que nosotros habíamos delimitado, que el problema va a estar delimitado por este ángulo, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es buscar la forma de, con esa información,
ya era algo útil para esta ecuación poder despejar directamente el C2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como les decía, podemos buscar ese tiempo donde se va a llegar al, al volumen en ese ángulo crítico que habíamos buscado antes, ¿sí? A través de esta ecuación podemos, podemos encontrar. Ya. Lo que sí, perdón, ese ángulo que estamos buscando no es el ángulo final, sino que es el ángulo de transición, ¿sí? Vamos a estudiar este ángulo donde comparten expresión, donde comparten el dominio, perdón. Vamos a buscar esa condición límite y según ese punto vamos a encontrar el tiempo regular en la ecuación 2. Entonces, em, en la fase 1, usando la ecuación que ya teníamos de esta de acá, ¿cierto? Fase 1 y esta es la fase 2 del dominio de teta. Con esa ecuación nosotros podemos reemplazar con los valores de la tabla y todo, y tenemos que el volumen para ese ángulo teta es igual a 83.99 metros cúbicos. Ya. Entonces, como podemos usar la ecuación de continuidad, que el caudal va a ser igual a la velocidad por el área, ¿sí? Nosotros teníamos esos valores y podemos encontrar que el caudal va a ser igual a 17.155 metros cúbicos sobre segundo. Ya. Entonces, con esos dos valores nosotros podemos encontrar ese tiempo que buscábamos en ese punto y nos va a dar un tiempo de 4.896 segundos. Perfecto. Entonces, ahora lo último que nos queda es usar esa segunda ecuación para la segunda fase. Entonces, para hacer eso, vamos a tomar la ecuación, vamos a despejar el C2, que es lo que buscamos ahora. Va a ser igual a teta, en este caso va a estar evaluado en el ángulo asterisco, el ángulo crítico, menos seno del mismo ángulo asterisco, coseno del ángulo asterisco, ¿cierto? Menos el caudal sobre 2 r por epsilon más epsilon al cuadrado. Perdón, ¿sí? Por L y por el tiempo asterisco también. Entonces, usando todos esos datos, tenemos que C2 va a ser igual a menos 0,229. Perfecto. Y con esos 0,229 lo vamos a usar acá arriba. Entonces vamos a tener menos 0,299 para las ecuaciones del ángulo resueltas de forma analítica. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver de forma numérica esta expresión analítica que esta vez se pudo resolver a mano, ¿cierto? Pero recordemos que esta herramienta está para justamente estas ecuaciones diferenciales que van a narrar cualquier fenómeno que estemos estudiando, pero que van a ser útiles estos métodos numéricos para poder integrar de alguna forma una forma numérica, ¿cierto? Usando el poder de cálculo del computador, sin tener que resolverlo a mano en esos casos que no se puede resolver, ¿ya? Entonces voy ahora a compartir del computador. Ya, entonces aquí ayudantía 3, aquí se debe estar viendo, ¿cierto? Así que me sale que se está cargando la pantalla compartida, así que a ver si se ve bien. Ya, ahí se debería estar viendo el Jupyter. Ya, entonces esta tercera ayudantía lo que vamos a hacer es resolver este sistema de ecuaciones diferenciales de forma numérica. Ya. Primero, lo que siempre les recomendamos hacer, definir los parámetros que van a usar en el problema, así que están en la tabla de ayudantía, donde tenemos la área, los diferentes radios, alturas y distancias que nos van a servir más adelante. Donde tenemos la gravedad también, la presión inicial, la presión atmosférica, la densidad del agua. Y aquí tenemos esta expresión de la velocidad inicial, que es la que habíamos
la que hayamos encontrado al principio de la ayuntía, ¿cierto? Si donde tenemos aquí, bueno, aquí está el elevado a 0,5, que era la raíz de 2 por Hg, más la presión específica, menos la presión específica del interior, ¿sí? Así, si le hablamos en la altura h, podemos tener la velocidad, y conociendo el ancho de la entrada y la velocidad tenemos el caudal, ¿sí? Que fue lo que usamos al final de la ayudantía para poder obtener esa constante de integración, ¿sí? Pero estos son todos datos e información del enunciado y ese apartado A. Ahora, ¿qué hacemos primero? En esta parte, en DT, usamos un número que nos va a servir como diferencial, ¿cierto? Esto es un número pequeño. Un número pequeño que... Déjame ver si estoy grabando. Sí, perfecto, estoy grabando. Ya, entonces. Bueno, creo que está cargando de nuevo. Ya, creo que ahí se está viendo, perfecto. Entonces, como les decía, primero definíamos los parámetros del problema, ¿cierto? Todas las distancias, todos los parámetros que van a estar estáticos y información que nosotros ya conocemos. Importante traer las librerías que vamos a usar. La librería NumPy, recordemos que es para hacer arreglos numéricos, operaciones matemáticas, matriciales, vectoriales. Y Matplotlib, que nos va a servir para graficar y dar un poco más de visibilidad y un estándar un poco más elevado para poder ver los gráficos, ver toda la información que ustedes quieran ver, incluso hasta imágenes podemos ver aquí. Ya, entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a definir un diferencial del tiempo, ¿sí? Un elemento muy pequeño del tiempo que va a ser el cual va a estar sumando, va a ser el tamaño del paso. Vamos a definir un vector t, ¿sí? Como un arreglo numérico entre 0 y 60, donde el ancho va a ser dt, ¿sí? Entonces, esta es la información que le damos al NumPy Arrange. Entonces definimos este rango de ancho dt, ¿sí? Definimos θ también como donde vamos a poder almacenar los resultados, ¿cierto? Donde vamos a almacenar los resultados. Y aquí tenemos, vamos a usar el comando numpy.zeroSlike, que lo que hace es generar un vector del mismo tamaño que el vector t, pero eso con ceros. De forma que nosotros cuando lo podamos llamar usando el mismo índice para cada elemento de t, le vamos a poder dar una función, que en este caso lo que está definido más abajo, y vamos a cambiar ese 0 por un valor puntual. Ya, entonces, partimos de un ángulo pequeño, no ponemos 0 por problemas para que no se indefinan las funciones, y para un rango del largo del vector t, es decir, para que podamos recorrer cada uno de los elementos de t, vamos a darle i a esta variable que nos va a permitir recorrer ese rango. Vamos a tener esta función primero, donde aquí si ven es un elemento inicial más el diferencial por, por la ecuación diferencial. Y aquí dependiendo del dominio del ángulo θ, si está dentro del arcoseno de r sobre r más epsilon, o si lo supera, es decir, la fase 1 o la fase 2, vamos a tener aquí las diferentes expresiones. ¿Se acuerdan que aquí tenemos el caudal sobre r más epsilon al cuadrado? Aquí tenemos el doble de r por epsilon más epsilon al cuadrado, ¿sí? Que eran las dos ecuaciones diferenciales para qué fase. Entonces aquí lo podemos contraer en un solo for. Podemos usar ambas expresiones juntas, dependiendo esta condición del dominio. Entonces, al correr este código, podemos graficar plt.plot y graficamos la función por parte, ¿cierto? Y aquí tenemos la función. Ahora, ¿qué es lo importante y qué herramienta les va a servir a ustedes para el proyecto cuando tengan que hacer entrega de alguno de estos archivos? Se van acá, tienen que, para realizar un gráfico de forma correcta, donde le pueden poner más información, ¿cierto? Aquí pueden usar los comandos, ¿cierto? Esta es la misma, esto es lo que hemos graficado antes, pero si agregamos estos comandos xlabel, elabel, title, incluso savefig, nosotros podemos guardar la figura y nos va a quedar como diferentes formatos, ¿cierto? Le podemos poner que se guarde como un JPG, un PNG, dependiendo el parámetro que ustedes le pongan, ¿sí?
Entonces, de esta forma ustedes pueden obtener información, visualizarla, ¿cierto? Y además tener un gráfico que sea útil para sus presentaciones, para su proyecto, para su informe, etc. Ya, perfecto. Bueno, con eso le damos fin a la tercera ayudantía. Así que ojalá haya quedado todo muy claro. Si no, cualquier cosa, nos pueden mandar mail a cualquiera de los integrantes del staff académico. Así que nos estamos viendo.